Si es para el Señor, es con gozo. Amén. Gloria a Dios. Bienvenidos a la iglesia, a nuestra iglesia, Lluvias de Gracia, San Lucas. Voy a ver si agarro lo que dice el pastor. Lluvias de San Lucas, Zacatepeques, Guatemala, Centroamérica, América Central, parte del mundo. Sean bienvenidos y damos gracias al Señor por esa administración tan bella como es adorarle a Él con cantos de júbilo y de adoración. En esta mañana, pues a cada uno de ustedes, siéntase como en su casa, bienvenidos a quienes nos visitan. Se siente ese calor de hermandad, así que sean todos bienvenidos a esta casa de adoración. Así que vamos a iniciar el mensaje de hoy. Estamos en nuestra serie Formando Timoteos. Y cuando hablamos de Timoteo, no solo por la edad o las características que él tenía cuando Pablo lo asigna como su discípulo, no voy a decir tanto así como que el predilecto, pero en base a la respuesta que Timoteo tenía, definitivamente Pablo dijo, este tiene madera, ¿verdad? Aunque a veces uno piensa que por sus antepasados, uno dice, no, si este es, como decían de Jesucristo, ¿verdad? Pues si este es el hijo del carpintero, ¿qué podemos esperar de él, verdad? Y no está aquí María, su madre y sus hermanos, pues, y podrían decir que de él no se podía esperar nada. Y quizás mucha gente en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, o quizás en estos tiempos, puedan pensar que no tenemos nada que darle al Señor. Pero hoy en esta mañana, a la luz de la palabra, vamos a ver características que nos identifican acerca de que estamos en esa posición de ser un Timoteo para el servicio del Señor. Así que, sin más preámbulo, vamos entonces a compartir en esta mañana el discípulo de corazón. A ver, ¿quiénes de aquí quiénes tienen corazón? Todos los que están aquí. Todos, ¿verdad? Si no, toques aquí y vas a sentir, bueno, si usted toca ahorita el mío está como a 100 por hora, ¿verdad? Porque cuando uno tiene el privilegio de compartir, le decía a mi esposo hoy en la mañana, me siento afligido, ¿verdad? Pero definitivamente concebimos que es el corazón, que es el que late por bendecir a toda nuestra iglesia. Así que vamos a iniciar en Mateo capítulo 20, del 25 al 28. En la Nueva Versión Internacional dice así la palabra del Señor. Jesús los llamó y les dijo, como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Parece peculiar lo que estoy hablando, ¿verdad? Pero entre ustedes dice, no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes, ¿qué dice? Deberá ser su servidor. Y el que quiera ser el primero, deberá ser esclavo de los demás. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Para ponerlos en contexto, esto que estaba hablando Jesucristo era porque cuando Él estaba ya anunciando de que iba a padecer, que iba a sufrir, que iba a morir, y lo que muchos no se recuerdan es por qué es que venimos los días domingos acá, para celebrar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso nos reunimos, porque ese es día de fiesta. Pues cuando Jesucristo les dice eso, se acerca una mamá consentida, ¿verdad? Se acerca la mamá que sus hijos eran también de la familia eran hijos de Zebedeo. Entonces cuando oye la mamá dice, aquí voy a aprovechar para decirle, ¿verdad? Y entonces le dice, Señor, si esto te llegara a ocurrir, estoy contextualizando, no lo dice la Biblia, pero decía, Señor, permite que entonces mis hijos, uno se siente a la derecha y el otro se siente a la izquierda, ¿verdad?
Y entonces Jesucristo dice, no sabes lo que estás pidiendo. Pero no me quiero quedar ahí, sino fue la reacción que tuvieron los otros 10 discípulos. Estamos hablando de discípulos. ¿Cuál fue la reacción de ellos? Sí, ahí vamos a apoyarlos, ¿verdad? Ahí vamos a estar con ustedes. No, dice que se molestaron. Y se molestaron con Santiago y con Juan, que eran, ¿cómo le decían a ellos? ¿Los hijos del qué? Del trueno. Ya se imaginan por qué le decían los hijos del trueno, ¿verdad? Entonces, lo que vemos aquí es que en esta parte, el Señor hace un énfasis en cuanto a que, así como Él es nuestro ejemplo máximo de que Él dijo, yo no vine para que me sirvieran, sino que yo vine a servir y a dar la vida por rescate de muchos. Así que, ¿qué es lo que estamos viendo? Que el Señor hizo del discipulado no un alto cargo, sino el hecho de una responsabilidad. El Señor hace el discipulado en cuanto a una premisa, que para ser discípulo tenemos que haber recibido a Cristo. Y cuando recibimos a Cristo y le recibimos y estamos bregando en este caminar de la vida, pues lo lógico es que si le recibimos es porque estamos de acuerdo en seguir sus mandamientos, en seguirle a Él. El llamado, hablando de ser un Timoteo, es seguir a Jesucristo en sus palabras, enseñanzas, así como los preceptos que están plasmados en su palabra. Así que Jesucristo nos demanda obediencia, conlleva compromisos, lealtad y por encima de eso un estilo de vida que vaya de acorde a los principios expuestos por Él. Así que yo en esta mañana te invito a que nos pongamos en los pies de Timoteo, de estar conscientes de que anhelamos hacer la voluntad de Dios. Porque si le hemos recibido, es como decir, ustedes cuando nuestros hijos empezaron a dar cuando empezaron a dar sus primeros pasos, ¿verdad? Cuando dio uno, todos, ya puede caminar, ¿verdad? Pero el niño no se quedó con un paso, sino que dio el siguiente. Porque si no lo da, como dicen algunos, se hubiera ido hacia el frente, ¿verdad? Pero ese caminar es por su amor en nosotros. ¿Y cuáles son esas características que tiene un discípulo comprometido? Porque basta decir que como hijo de Dios sería suficiente. Pero no solo es eso, es demostrar y dignificar y glorificar al Señor por el llamado que Él nos hizo. Así que en esta mañana vamos a ver entonces 3 características de un discípulo comprometido. Y la primera característica es que posee un corazón de siervo. Siempre en el pasaje que leí anteriormente, solo que en la versión traducción lenguaje actual, dice el versículo 26, pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, si alguno de ustedes quiere ser importante, tendrá que servir a los demás. Si alguno quiere ser el primero, deberá ser esclavo de todos. Yo, el Hijo del Hombre, lo hago así. No vine a este mundo para que me sirvan, sino para servir a los demás. Vine a dar mi vida por la salvación de muchos. Así que no es que nos quede grande la camisa, pero solo el hecho de que seamos hijos de Dios, ya tenemos un gran título. Es como cuando uno sale a la universidad, ¿verdad? Y lo muestra con orgullo y fotos por aquí, fotos por allá. Así que nosotros, además de tener ese título como hijo de Dios, también tenemos el privilegio de servir. Y cuando hablo de servir a Dios, no implica el contexto de el templo, sino es servir al prójimo también, va mucho más allá. Tenemos que demostrar que como hijos de Dios le glorificamos a Él siendo buenos con los vecinos, con la familia. Miren, en estos tiempos de pandemia, hay personas que no se han visto durante 6 meses, 7 meses.
Y me recuerdo que hace exactamente un año, mi hija escribía en Facebook: anhelo el abrazo de los abuelos, anhelo el abrazo de papá, y sé que un día va a pasar. Imagínense ese anhelo, esa gratitud de saber que hay un vínculo que nos une, y ese vínculo es un corazón de siervo. Hablando de Pablo hacia Timoteo, no menciona tanto lo que él hacía, sino que el elogio más grande que Pablo le daba a Timoteo era en cuanto a la relación en el servicio. En Filipenses 2:22 dice: pero ya conocéis los méritos de él, de Timoteo, que como dijo, como un hijo a padre, ha servido conmigo en el evangelio. Ahora, ¿cómo evidenciamos que somos cristianos servidores comprometidos? Bueno, vamos a ver 3 evidencias acerca de el corazón de un servidor, de un discípulo. La primera es que tiene disponibilidad y obediencia. En San Juan 17:18 dice, hablando de Jesús, le dice al Padre: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Así que podemos tener muchas capacidades, y qué bueno, porque algunos son diestros, así como los jóvenes en la alabanza. La verdad, a mí si me dice toque el piano, pues yo lo puedo tocar, pero sacarle melodía es otra cosa diferente. Pero todos tenemos dones especiales, ¿sí o no? Somos diestros en muchas cosas. A ver, a las que son mamás, o los que hemos sido padres, somos diestros en cambiar pañales, ¿verdad? Más cuando tenemos esa urgencia de ver dónde los colocamos, ¿verdad? Pero nos volvemos diestros, tenemos buena esa capacidad excepcional, y puede hacer, y definitivamente lo creemos, que también tengamos dones del Espíritu. Pero si no lo ponemos al servicio del Señor, de nada sirve. Así que esa disponibilidad hay que agregarle obediencia. Así que un verdadero Timoteo muestra siempre esa característica: disponibilidad y obediencia. Por ahí hay una frase que dice: habilidad sin disponibilidad es nulidad. Como decimos aquí en Buen Chapín, ¿verdad? Es como ser un 0 a la derecha o a la izquierda. A la izquierda, ¿verdad? Por más ceros que le pongamos, ¿verdad? No sé si usted ha hecho un cheque alguna vez, ¿verdad? Y si pone ceros a la izquierda, por más ceros que le ponga, y solo tiene un 1, ahí el cheque va a ser por un quetzal. Así que la habilidad con disponibilidad es gran utilidad. Una segunda evidencia es que podemos llegar a servir en las tareas asignadas. Miren, yo no sé cuántos de ustedes, si se recuerdan, ahorita les voy a hacer reconmemorar cuando fueron contratados por primera vez en una empresa. ¿Se recuerdan? ¿No? ¿Ah? Les pasaron un filtro tremendo, ¿verdad? Ahora, hasta antes de ser contratados, hasta les hacen ir a la prueba del polígrafo, ¿verdad? Para ver si son aptos, si son veraces, ¿verdad? Aquí no les vamos a pasar el polígrafo a ustedes. Así que siéntanse tranquilos, ¿verdad? Porque cuando llegamos a la empresa nos dijeron: bueno, ¿y usted para qué aplica? A mí póngame lo que sea. Pero ese lo que sea no es desarrollar esa capacidad y esa aptitud, sino que aplicamos a algo, ¿sí o no? ¿Sí? Si a mí me contratan como auxiliar de contabilidad, tengo que saber de contabilidad. Como decía alguien por ahí, todavía puedo usar el ábaco. Así que desarrollar esa tarea asignada. Dice la palabra del Señor en San Juan 13:14 al 15. Pues yo, el Maestro y Señor, les he lavado a ustedes los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Yo les he dado un ejemplo para que ustedes hagan lo mismo que yo les he hecho. Así que un corazón dignificado en el Señor, en un discípulo, provoca el servir a los demás.
cuando hablamos de todas las posiciones dentro de la iglesia, dentro de los ministerios, y voy a hacer este énfasis y como un paréntesis. El diaconado es un servicio loable, digno, y me recuerdo que un tiempo tuve la oportunidad de aplicar para trabajar en Burger King. Y perdón, no es bueno mi inglés, porque cuando yo digo así, mi esposa me corrige. Es Burger King. Bueno, pero a mí me sale a lo chapín. Pero yo iba a aplicar para gerente de tienda. Ah, viene para gerente de tienda, sí, correcto. Bueno, entonces llené la ficha, capacitaciones durante casi un mes, y lo primero que me hicieron fue ir a lavar los baños. Así que, pues si yo voy para gerente, pues, o sea, míreme la pinta que tengo, ¿verdad? ¿Verdad? Aquí están mis calificaciones de primaria, de secundaria. No, dice, usted tiene. Porque la cultura es que si yo voy a dirigir a alguien, tengo que saber cómo hacerlo. Yo no le puedo decir a él, mire, hágalo, ¿verdad? Eso es lo que dice un mal líder. El buen líder dice, hagamos. Mire, le voy a enseñar. Eso es lo que hacía Pablo con Timoteo. Y Timoteo agarró ese feeling, ¿verdad? Y tomó esa tarea asignada. Lo que quiero decir es que en nuestros tiempos, ahorita me va a decir hermano Edson, hace como 3 años tal vez, cuando queríamos ser diáconos, llenábamos una solicitud y nos pedían el nombre de la empresa donde trabajábamos y el número de teléfono. ¿Y saben para qué? Porque llamaban a la empresa y le preguntaban, mire, ¿usted conoce a fulano? Sí. ¿Y cómo es él? ¿Cómo trabaja? ¿A qué hora se va? ¿A qué horas viene? Y como en ese tiempo no habían móviles, solo teníamos la última tecnología, que eran recibir telegramas, ¿verdad? Y a los 6 meses nos llegó un telegrama diciendo, solicítole presentar lluvias de gracia, asunto diaconado. ¡Hala! Ya me llegó el telegrama, ¿verdad? Y entonces dice, es que ahora sí me van a ver, ¿verdad? Me van a ver trabajar. Porque de eso se trata. El privilegio de ser hijo de Dios es servirle al Rey de Reyes y Señor de Señores. No hay excusa. Hay una mala palabra en el cristiano. Tal vez mañana. No hay excusas. El cristiano es decir presente. Amén. Bueno, no están todos convencidos, pero bueno. Así que el corazón del verdadero discípulo de Cristo sirve a otros. No importando, y no estoy hablando del demérito del diaconado, es honroso de verdad, el saber que uno puede servir a los demás. Pero eso no solo se hace en la iglesia, se hace en la casa, ¿verdad? Cuando le dice, mi hijo, recoge la toalla, ya tiene 3 días de estar ahí, ya no sabe si tirarla o qué hacer con ella, ¿verdad? Así que otra tercera característica en cuanto a un compromiso de un discípulo es que actúa con humildad, porque busca siempre servir y no ser servido. Dice la palabra del Señor en San Lucas 14:10, sino que cuando seas invitado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando llegue el que te invitó, te diga, amigo, ven más adelante. Entonces serás honrado delante de todos los que se sientan en la mesa contigo. Así que la humildad nos debe mover en todo sentido. El servidor siempre va a buscar servir y no servirse de los demás. Eso no pasa aquí. ¿Verdad que no? No. Es que a veces dicen, es que mire, es que a mí no me pusieron aquí mi gafete, es que yo soy el diputado fulano de tal. Es que usted no sabe qué influencias tengo, es que yo soy el vecino, del amigo, del familiar, del comendador. Y con eso dice uno, sí. Creo que hace como 3 domingos nuestro pastor decía, ¿qué pasaría? Porque a veces los primeros lugares siempre están vacíos, ¿verdad? Porque dice, es que ahí se sienta la gente importante, ¿verdad? Y si uno le dice, hermano, véngase para acá, ¿verdad? Miren, no le va a caer un rayo. No, puede hacer que lo que sucede es que cuando salga con el rostro resplandeciente, ¿verdad? Pero lo que quiero decir es que Dios nos indica que verdaderamente un discípulo está dispuesto a
servir a los demás. ¿Y qué es lo que va a suceder? Dice la palabra del Señor que Él resiste ¿a quién? Al soberbio y da gracia al humilde. Entonces, dejemos que sea Él. Así que no importa si nos ponen gafete o un título, no es eso, es nuestro corazón. Por eso es un discípulo con corazón. Así que Dwight Moody, un evangelista y editor, decía: la medida de un hombre no está determinada por cuántos sirvientes tiene, sino a cuántas personas ha servido. Así que usted dirá: Alam, entonces aquí me trajo solo porque tenemos que darle y trabajar y trabajar. Aquí viene otra parte que puede hacer que usted se va a identificar también con eso, ¿verdad? Una segunda característica de un discípulo con corazón es que posee una vida ¿qué? Equilibrada. ¿A qué nos referimos con eso? Bueno, en San Marcos capítulo 6 versículo 31 al 32, en la palabra de Dios para todos, dice: como Jesús y los apóstoles estaban en un lugar ¿qué? Muy ruidoso y concurrido, pura iglesia, ¿verdad? Dice, ¿y qué pasaba? ¿Qué pasaba? Dice que no tenían tranquilidad ni para comer. Estaban en aquel restaurante que se llama Al Paraguay, o sea, todos parados. Ni para comer. Así que Jesús les dijo: vengan conmigo a un lugar tranquilo para que puedan ¿qué? Descansar. Esa es la clave, ¿verdad? Descansar un rato. Así que se fueron en una barca a un lugar despoblado. Mire, es interesante porque en este pasaje Jesús les dice: venga, hombre, vamos a tomar ahí, vamos a tomar un refresco, vamos a descansar. Y los hizo descansar un rato porque los discípulos no sabían que de ahí venía el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces. Y ahí se los puso ¿qué? A trabajar. O sea que primero se los llevó a que tomaran aire, ¿verdad? Porque sabía el Señor que venía una gran tarea. Porque ¿a cuántos alimentó en ese milagro? A ver, a 5,000. ¿Contando qué? Solo hombres. Imagínense. ¿Usted estaría dispuesto a ser ayudante de una panadería? Ay, hermano, es que hay que levantarse a las 3 de la mañana. Yo tengo ganas de descansar todavía. Así que debemos de buscar, como hijos de Dios, ese equilibrio. Miren, es que el Señor no nos manda a ser esclavos. Es que somos sus hijos. Pero cuando le servimos, debemos también de buscar ese equilibrio. Esos principios para tener el equilibrio al servir son: primero, debemos de priorizar adecuadamente tu tiempo y energía. Dice Eclesiastés 3:1, todo ¿qué? Tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Versículo 9 dice: ¿qué provecho saca el trabajador de tanto trabajar? Friedrich Durmant dice: invierte más tiempo en tu trabajo que trabajo en tu tiempo. Y en el libro que estamos leyendo, ¿verdad? En busca de Timoteo, dice: Dios quiere que trabajemos duro y que seamos diligentes, pero que no, Él no desea que seamos adictos al trabajo. Y cuando yo leía eso decía: ay, Señor, sí, perdóname, Padre, porque yo sé que definitivamente al varón no es una responsabilidad adquirida, es una responsabilidad inherente. Adquirida es porque te la dan, inherente es porque ya está en nuestra naturaleza. Porque yo considero que todos los que estamos aquí nos fajamos trabajando, ¿sí o no? Sí, lo hacemos. Pero también dice el Señor que debemos de descansar, ¿verdad? ¿Y cómo descansamos? Dándoles prioridades a las cosas. ¿Y cuáles son esas prioridades? ¿Cuál sería ese orden? Yo sé que muchos, después de que vean esto que está en pantalla, van a decir: voy a empezar a mover los peldaños, ¿verdad? Así que, ¿cuál sería la primera prioridad en nosotros? ¿Qué quieren ustedes? Dios, exacto. Si nuestra prioridad número 1 es Dios, ¿cómo lo hacemos o cómo lo practicamos? Pues definitivamente por medio de la oración.
además de tener los 3 tiempos de comida, que es cuando oramos, ¿verdad? También tenemos que tener un tiempo para honrar al Señor, para alabarle. Usted mira, pero para eso vengo a la iglesia. Sí, pero también lo tiene que hacer en su casa. Pero no es que lo tenga que hacer por obligación. Lo vuelvo a decir, porque tenemos que tener un corazón como discípulo. ¿Cuánto no estamos agradecidos por el Señor? Porque hasta el día de hoy podemos respirar. Tenemos muchos amigos, vecinos que han padecido de esta enfermedad. Y no es porque en las redes se provoque, ¿verdad? Porque igual hay enfermedades como el cáncer, ¿verdad? Hay otras enfermedades que nos hacen pensar en lo vulnerable que somos. Y cuando eso ocurre, yo me recuerdo que ya existía en el 76, a ver cuántos se recuerdan del 4 de febrero. Al día siguiente las iglesias estaban, aunque las iglesias estaban tiradas en el suelo, la gente andaba buscando iglesias, porque cambió su prioridad. ¿Pero por qué cambió su prioridad? Por una necesidad, por una angustia tal vez. Y no estoy diciendo que no lo busquemos cuando sucedan cosas así, pero hay, como dice la palabra del Señor, que debemos de buscar a Dios en todo tiempo. Así que Dios, ¿cómo es esa prioridad entonces? Por medio de la oración, por medio de la lectura de la Biblia. Y si hablamos de integridad es en cuanto a tu lealtad para con el Señor, porque definitivamente Dios nos llama a ser constantes, a ser, como dicen algunos, ¿cómo está, hermano? Ay, pues aquí perseverando. Ay, ¿se le siente la angustia al hermano? ¿Por qué lo dice? Aquí perseverando. ¿Y cómo es? Así es, mira, hermano. ¿Cómo así? Como la mojarra. O sea, ¿la están friendo o la están poniendo al vapor? ¿Cómo es? Porque yo nunca he visto que, bueno, te voy a hacer que por eso así se mueve la mojarra, ¿verdad? Pero el cristiano no tiene que estar como la mojarra, ¿verdad? Sino que tiene que estar gozoso. Amén. Así que si esa es la prioridad, definitivamente vamos en buen camino. La segunda prioridad, y no menos importante, es ¿la qué? Familia. Sí. Ahorita me recordé de una caricatura. Lo importante es la familia. Algunos que todavía son jovencitos se van a recordar, pero bueno. Efesios 5:25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. El versículo 28 dice: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Y el versículo 29 dice: porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Es que hay hermanos que dicen: ay, hermanos, que yo tengo que servir a la iglesia y Él va a cuidar de mi familia. No, así no es la matemática del Señor. No, ese es el orden. El Señor dice: cuida a tu familia y Él va a cuidar de su iglesia. Amén. O sea, ¿quién es el que nos cuida entonces? Dios, ¿verdad? Porque somos su iglesia y nosotros tenemos que cuidar a nuestra familia. La otra prioridad, definitivamente, porque por ende un niño, pues bueno, ahora en estos tiempos hasta los niños trabajan, pero primero son parte de la familia y después se desarrollan, se esmeran en el estudio, se gradúan. ¿Y para qué se gradúan? Para estar en la casa. Hay adolescentes de 40 años que todavía viven con mamá y papá. ¿Verdad? ¿Y cómo está aquí? Es que mi mamá y mi papá me quieren mucho, dice, ¿verdad? Sí, pero no aporta. Con razón lo quieren mucho, ¿verdad? Entonces, otra prioridad entonces es el trabajo. Y miren, lo que voy a hacer aquí lo tengo que masticar, y créanme que yo me confieso delante de ustedes, qué difícil es trabajar solo 8 horas. Hermano Edson sabe que cuando yo le digo: mira, papito, hoy es cierre, así que gracias a Dios con la tecnología, ¿verdad? Porque antes era el día del cierre tipo banco, ¿verdad? Así trabaja la empresa. Al día siguiente ya tiene que estar facturando el mes siguiente, entonces hay que hacer cierre, hacer cuadros y literalmente a veces hasta
se queda uno trabajando y durmiendo en el trabajo, no en horas de trabajo, pues, ¿verdad? Sino que ya trabajar 11, 12, 1 de la mañana, ¿verdad? Verdaderamente a veces nos volvemos adictos al trabajo, pero debemos de entender que, dice alguien por ahí, el que es eficiente con 8 horas le basta, ¿verdad? Así que eficientar nuestro trabajo. Y no en el último, en la tabla de prioridades, es el ministerio, ¿verdad? El servir con tus dones en tu iglesia. Y tenemos que guardar ese equilibrio. ¿Se recuerda que dijimos esto de balancear, verdad? Porque algunas personas están tan ocupadas trabajando para Dios que descuidan las necesidades en la casa. Y tenemos que guardar ese equilibrio. Mire, de verdad, cuando somos jóvenes y seguimos siendo jóvenes, nos ataca aquello de que es que hay que servir al Señor. Me recuerdo, ¿verdad? Que creo que el lunes era el único día que descansamos. Martes, discipulado. Miércoles, iglesia. Jueves, reunión con el pastor. Viernes, ir a visitar. Sábado, grupo. Ya queríamos inventar el 8º día del mes. Porque estábamos con eso, ¿verdad? Y lo seguimos. Pero hemos entendido también que a veces los hogares peligran cuando pensamos que el servir al Señor, como decía alguien, ¿verdad? Es que yo voy a atender lo que está aquí en la iglesia y Dios se va a ocupar de mi familia. No. Y sucede también cuando a veces en las iglesias presentan a los niños, ¿verdad? Los niños son para bendecirlos. Pero no les dicen, no, a ver, papá, los papás dicen, Señor, aquí te lo entregamos, hazte tu cargo. No, así no funciona la familia. Nosotros debemos de hacernos cargo de nuestra familia. ¿Y por qué aquí cuando hablaba, es que decía alguien por ahí, hermano, es que solo al hombre le cae, al hombre y que al hombre, ¿verdad? Porque la palabra dice que somos los sumos sacerdotes de la casa, ¿verdad? Pero a la par de un sumo sacerdote hay una hermosa doncella, ¿verdad? Que cuida y apoya al varón. Así que debemos de ser equilibrados entre lo natural y lo espiritual. No debemos de estar ocupados en el servicio siempre. Y eso sucede también cuando estamos en la dinámica de los servicios, ¿verdad? Que es que podemos cometer el error de decir, es que lo que está haciendo el hermano, eso ya lo sé. Perdón, pero esto no son como las noticias de hace 5 o 10 años. Esto es palabra de Dios. Y nuestro espíritu anhela alimentarse. Así que si en un momento estamos sirviendo, pues estás sirviendo en el primer servicio, pues en el segundo, aliméntate del Señor, ¿verdad? Es porque es importante ese equilibrio. Porque si no, se nos va a salir la manita de rochoy, ¿verdad? La carne, ¿verdad? Como decían ayer en los grupos, ¿verdad? Cualquier cosa, bueno, ¿y usted qué? Y hasta cuando uno en la iglesia, es que este diácono me dijo que me metiera en ese árbol y yo quería ponerme en este lado. Bueno, eso es harina de otro costal. Pero también seamos equilibrados entre la seriedad y el humor. Un buen discípulo disfruta, aprende a vivir satisfecho y contento por lo que hace. Un comunicador, Martín Molina, mexicano, dice: los líderes con buen humor son mejores líderes. Yo diría, los Timoteos con buen humor van a jalar a otros Timoteos. Amén. Y la tercera característica, ya terminando, es que poseemos tenacidad y entusiasmo al servir. 2 Corintios 12, 15 al 16 dice, hablando Pablo, dice: y yo de buena gana gastaré todo lo que tengo, y aún a mí mismo me gastaré en bien de ustedes. Si yo los quiero más y más, me amarán ustedes cada vez menos. Sin duda estarán de acuerdo en que yo no fui una carga para ustedes. Sin embargo, algunos dicen que los hice caer astutamente en una trampa. Un discípulo guiado por el Espíritu sirve con tenacidad y entusiasmo. Pero ¿qué lo mueve a eso? A el amor al Señor. 2 acciones que un discípulo puede tener en cuanto a ser entusiasta, porque colabora con diligencia. Dice Proverbios 10:26, los perezosos irritan a sus patrones
como el vinagre a los dientes o el humo a los ojos. Es fácil evadir responsabilidad cuando no hay compromiso. Pero para nosotros no existe la palabra excusa, pero sí existe la palabra compromiso. Amén. Y por último, colaboramos con gozo, ¿verdad? Romanos 12 dice: no sean perezosos con los trabajos que deben hacer para el Señor. Hagan todo con entusiasmo. Alégrense en la esperanza. Tengan paciencia en las dificultades y sean constantes en la oración. Un Timoteo que le sirve al Señor es difícil encontrarlo enojado, pues sabe que el gozo del Señor es su fuerza. Así que estamos llamados a servir con alegría y con gozo en el corazón. Amén. Así que yo no sé si ustedes oyeron el canto que estaba cuando estaba el momento de las ofrendas. Y no sé si está hermano Víctor por acá, porque debemos de entender que la puesta en práctica de esta enseñanza llevará a un resultado en la vida del discípulo. Yo me permití buscar, porque este canto, gozo da servir a Cristo, ¿lo oyeron? Y los que somos de la vieja escuela, es un himno. Tal vez para los jóvenes el oírlo en esta modalidad, uno dice, wow, qué hermoso canto, ¿verdad? Pero este canto, este himno, la letra fue hecha por Bentley Ackley, y que él vivió entre los años 1872 y 1958. O sea que si él lo hizo al final de sus días, de 1958 para acá, ¿cuánto tiempo ha pasado? Años. Es un himno que se escribió, yo pues no busqué la fecha del himno, pero busqué al autor de este canto. Y él murió en 1958. Ni siquiera habíamos nacido. No. Pero este canto que yo en esta mañana anhelo que lo cantemos juntos, es un himno. Y este himno demuestra a ese discípulo de corazón. Y sabemos que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y hay un propósito en que nos reunamos como iglesia, y es consolidar carácter. Usted dirá, mi hermano, pero yo ya le llevo como 2 o 3 años a usted de ventaja. Y podrá decir, usted no puede decir que yo tengo menos carácter que usted. No, es el carácter de Cristo. No es de compararse el carácter de uno con otro. Es decir, queremos llegar a la estatura del varón perfecto. Y eso se traduce en servicio. Pero no podemos servir a alguien que no conocemos. Por eso en la última imagen que está, no sé si todavía está la imagen. Alguien podría decir, ¿y por qué está esa imagen de esa tumba vacía? Porque el origen del discipulado y del amor a Dios está ahí. Porque Cristo resucitó. Esa es la razón por la cual servimos. Esa es la cual por la que nuestro corazón se desborda para hacer muchas cosas de una manera, de un corazón puro delante del Señor. Y para conocerle a Él tenemos que tenerlo como nuestro Señor y Salvador, haber recibido a Cristo en nuestro corazón. Y aquel que se embarca en esa aventura tiene que sentirse no solo apto, sino bendecido por tener el privilegio de servir. Yo muchas veces lo dije en varias oportunidades, es como que Jesús nos buscó como una aguja en un pajar, pero Él venía con un gran imán. Eso es lo que no contábamos nosotros, ¿verdad? Y cuando el imán empieza a pasar en todo ese pajar, ahí estaban nosotros como esa agujita y ¡plum!, nos levantó.
sin merecerlo. Sí. Así decía Pablo. Yo antes lo perseguía y hasta hacía cosas que no sabía, pero hoy he visto tu luz. Y Pablo, después de su conversión, se volvió en un discípulo de Cristo digno de imitar. Pero el mejor ejemplo es nuestro Señor. Y Él, despojándose de toda su gloria, se convirtió en uno de nosotros, de carne y hueso. Tuvo hambre, tuvo sueño, pero nunca dejó de servir al propósito por el cual había venido aquí en la tierra. Yo te pregunto, ¿cuál es tu propósito aquí en la tierra? ¿Tener una familia? Buenísimo. ¿Anhelar que nuestros hijos sigan por el camino del Señor? Buenísimo. Pero ¿cómo le podemos decir a nuestros hijos, vayan, si nosotros no vamos? Es algo por la cual yo luché mucho tiempo en mi juventud, porque mi mamá tenía un comedor y entonces vayan a ir a la iglesia. Y pasaba una hermana, todos los domingos nos llevaba a la iglesia. Y mi papá desde media hora echándonos vaselina y bien peinadito, que vas a ir a la iglesia, tienes que ir presentable. ¿Cómo nos vamos a presentar delante del Señor? Con humildad, con corazones sinceros. Cierren sus ojos. No sé si el canto está para ponerlo en pantalla, pero si no, yo les invito a que oigan esa letra, ese himno que después de, ¿cuántos años dijo, hermano? 64, más de 60, 64 años. Y todavía cuando lo entonamos nos hace ver el corazón de un discípulo. Amén. Si hoy estás agradecido, te invito a que te pongas sobre tus pies en esta mañana. Oye lo que dice. Aleluya. ¿Cómo debemos de servir con gozo en nuestro corazón? Aleluya. Sí, en servir a Cristo, gozo en el corazón. Me da poder, me ayudas a vencer, gozo. Gozo. Hoy, Señor, queremos declarar en nuestros corazones que hay gozo. Gozo porque nos diste la salvación. Y hoy quiero hacer esa invitación a quienes nos ven y a quienes están aquí en este recinto. Si tú no has recibido a Cristo en tu corazón, esta es la invitación abierta. A que tú vengas a sus brazos. Jesús dijo, el que toca la puerta se le abrirá. Buscadme y me hallaréis, dice el Señor. Así que hoy en esta mañana hago esa invitación, que cada día que podamos hacerla, como lo hicieron con nosotros, estaban empecinados por el gozo a que alguien más, a que un alma más viniera a los pies del Señor. Ese es el gozo de nuestra salvación. Y mira, esa invitación está abierta. Hoy declaramos todos juntos que hay un gozo especial en servir a Cristo. En servir a Cristo en el
Tu espíritu me da poder, me ayudas. Hoy declaro, Señor, que ese gozo, dice la palabra del Señor, que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y hoy rompemos todo rencor, todo orgullo, toda timidez que te impide y que nos impida el servir al Señor. Apartamos todas influencias de la carne, toda influencia de los demonios, y venimos delante de ti a presentarnos como vasos de barro, para que seamos moldeables delante de tu presencia, y que nos dé, Señor, ese gozo de servirte, ese gozo de poder decir: Señor, aquí está nuestra vida, y mientras tú me des aliento de vida, estará ese gozo, el gozo de servirte, el gozo de alabar y adorar tu santo nombre, el declarar a diestra y siniestra que tú eres nuestro Dios, y que nada ni nadie, como dice Romanos 8:35, nadie nos podrá separar del amor de Dios. Ni hambre, ni tribulación, ni peligro, ni espada, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Hoy nos vamos con gozo, Señor. Hoy declaramos que somos discípulos con corazón, con un corazón dispuesto no solo a amarte, a reflejar en nuestras vidas lo que tú has hecho y que seguirás haciendo para tu honra y tu gloria, Señor. No me imagino a un Lázaro resucitado yéndose a sentarse a su casa. Yo veo a un Lázaro que después de haber resucitado declaraba las maravillas que el Señor había hecho en su vida. Y así como Lázaro, ¿cuántos milagros no hemos recibido nosotros? No nos callemos de hacer el bien, porque en su tiempo vendrá la recompensa. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias por permitirnos, Señor, edificarnos con tu palabra. A ti sea la honra y la gloria, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor los bendiga. Es un privilegio estar con ustedes compartiendo. No sé, tenemos los anuncios. Siempre, pues los domingos estamos invitados a los 3 servicios: 7:30, 9:30, 11:30. Y el servicio de media semana, los días miércoles por Zoom a las 7:30 de la noche. Amén. Y me está diciendo nuestro pastor que este miércoles tenemos ministración de Santa Cena. Y también están próximos los bautismos el 17 de julio y que va a ser acá en nuestra iglesia. Amén. Así que va a ser un gusto y un privilegio contar con la presencia de cada uno de ustedes. Amén. Que el Señor les bendiga. Tengan una buena semana. Salúdense. Bendíganse en el nombre de Cristo Jesús. Amén.